Hola a todos y bienvenidos al video del día de hoy, en el cual les voy a presentar al pretendiente actual al trono de la extinta monarquía de Vietnam, así como algunos otros descendientes de la familia real. Pero primero les voy a contar un poquito de la historia monárquica, para así poder entender qué fue lo que pasó con los últimos monarcas y en qué contexto es que esta monarquía dejó de existir. La historia monárquica de Vietnam como tal se remonta al año 257 a.C., pero al igual que cualquier otro reino antiguo, este pasó por muchos procesos de cambio y problemas, sobre todo porque tenían que pelear constantemente con el imperio chino para poder mantener su independencia. Además, el territorio se reorganizó mucho y Vietnam como tal cambió constantemente, de nombre, de dinastía y de proporciones, hasta que en el año 938 definitivamente se independizaron de China, marcaron sus fronteras y entonces iniciaron un periodo propiamente de monarquía, durante el cual Vietnam permaneció gobernado de manera muy eficiente y estable. Una curiosidad de la monarquía vietnamita y que los hace distinguirse de los demás, sobre todo en la Edad Media, es que los títulos de nobleza se otorgaban puramente como honores y no eran hereditarios, incluso dentro de la propia familia real, de modo que el único título que era realmente hereditario era el de monarca, ya fuera rey o emperador. Unido a esto, en general las grandes propiedades que llegaba a acumular una persona eventualmente tenían que ser divididas, así como su fortuna. Esto impedía que una persona, por más noble que fuera, llegara a convertirse en terrateniente o en una persona realmente rica, y por lo tanto el poder estaba muy limitado. Esto evitó que el monarca enfrentara levantamientos serios de sus propios nobles, aunque todavía hubo guerra y ruptura dinástica, principalmente la que surgió en el año 1627, cuando dos poderosas familias se habían repartido el país. Los señores Guyen gobernaron el sur y los señores Qing gobernaban el norte. No fue hasta el año 1803 que las cosas finalmente se estabilizaron. La dinastía Guyen había ganado la guerra y se quedaron con el control total del país. Pero en ese punto ya había surgido un gran problema. Y es que como se había dado esta ruptura, que yo les dije que duró décadas, pues resulta que Francia aprovechó y entró en Vietnam como parte de su expansionismo imperial. Eventualmente, los franceses nombraron esta nueva conquista como Indochina Francesa, y ya influenciados de alguna forma por la situación, los reyes de la dinastía Guyen se debatieron fuertemente entre occidentalizar el gobierno, la educación, la cultura, o mantenerse tradicionalistas. El problema no estuvo en el debate como tal, sino en el hecho de que tardaron mucho en decidir cuál era el camino que iban a seguir, y al final esa inseguridad a la hora de gobernar, la presión francesa y los problemas internos de la familia real comenzaron a quebrantar la monarquía, y también comprometieron la independencia del país. Pero para iniciar con lo que fue el principio del fin, les traigo este árbol genealógico para que me sigan con más facilidad. Vamos a tomar como punto de partida al tercer monarca de la dinastía Guyen, y ese fue Thieu Tri, aquí lo pueden ver ustedes. En su caso, la verdad es que cuando él sube al trono, ya Francia estaba por ahí, no metiendo su cuchara, pero las cosas no iban tan mal. De hecho, él es descrito como inteligente, dedicado al cuidado del país, erudito y un amante de la poesía. Pero el detalle con él es que no introdujo ninguna reforma nueva, sino que quiso mantener todo como estaba, sobre todo la parte administrativa, y teniendo en cuenta que ya Francia estaba amenazando, pues sí se necesitaba un cambio que él no pudo aplicar, y además, a diferencia de sus predecesores, no quiso conquistar nuevos territorios, no quiso crear una potencia militar, y encima a él le tocó enfrentarse a los franceses en batalla en el año 1847. Esta batalla la perdió de forma contundente. La derrota lo dejó en un muy mal estado de ánimo y de salud, muriendo poco después. Entonces, ni él ni sus ministros pudieron contraatacar ni reaccionar ante la derrota. Y encima su muerte complicó más todo porque estalló un gran problema de sucesión. Verán, hasta entonces la tradición era que los hijos mayores fueran heredando el trono, pero en su caso él en su testamento desheredó a su hijo mayor, Hong Bao, alegando que éste era un vago que solo jugaba, bebía y que no quería estudiar. Obviamente, Hong Bao no aceptó el testamento y se puso al mando de un ejército para intentar tomar el trono por la fuerza. Desgraciadamente para él, lo único que consiguió fue que Francia acaparara más poder en Vietnam y pues nunca pudo reinar. Terminó encarcelado y después muerto. Entonces, de acuerdo al testamento del rey Thieu Tri, su segundo hijo heredó el trono como Tu Duc. En ese tiempo él tenía 19 años, pero se le describe como maduro y educado. Su reinado duró 36 años,
durante los cuales a Vietnam no le fue muy bien. En el año 1858, aprovechando que ni el rey ni su gobierno respondían a sus ataques, los franceses ocuparon Day Nam. A esto le siguió una invasión completa y Tu Duc terminó firmando un tratado que reconocía la dominación de los franceses en todo Vietnam. Poco después de haber firmado ese tratado, el rey murió, lo que desencadenó otra crisis de sucesión, porque aunque Tu Duc tuvo más de 100 concubinas, no tuvo hijos debido supuestamente a una enfermedad que lo dejó estéril. Aunque, antes de morir, él adoptó a 3 sobrinos que consideró bien educados y los nombró herederos. Y si ustedes se están preguntando por qué prefirió sobrinos que algunos de sus hermanos, pues eso es porque o sus hermanos ya eran muy mayores o se habían metido en problemas bastante incómodos, como, por ejemplo, y un buen chisme, aquí en el árbol les estoy colocando a Pung Hong Hu, que era uno de los hermanos mayores de Tu Duc. Puk en su tiempo fue bien importante, él estuvo en el consejo, fue ministro y todo, hasta que se descubrió que sostenía una relación amorosa con su media hermana, la princesa Gia Puk. Y fruto de esa relación, incluso nació una niña, aunque no sabemos qué pasó con ella. Pero el punto es que esta relación incestuosa fue tan escandalosa que tanto Puk como su media hermana, amante Gia Puk, perdieron sus títulos, y al final, aunque fueron perdonados, nunca pudieron recuperar completamente sus beneficios como miembros de la familia real. Y bueno, una vez les dije el chisme y se entiende por qué este príncipe fue descartado, pasemos al siguiente monarca, que fue uno de los sobrinos del emperador Tu Duc. Aquí ustedes lo ven, fue el emperador Duc Duc. Él tenía 31 años al momento de heredar el trono, pero su inicio no fue pacífico ni bueno, porque resulta que aunque el emperador Tu Duc lo había adoptado, al final fueron regentes los que lo eligieron a él sobre sus otros primos, y la elección pues no los puso contentos a todos. De hecho fue bastante controvertida, porque no se le consideraba sabio ni fuerte, más bien se le describe como un candidato decadente, y se dice que su nombramiento como emperador fue el resultado de una intriga palaciega hecha por mujeres, y pues al final él solo gobernó durante 3 días, fue depuesto y condenado a muerte. Y como si eso no fuera lo suficientemente malo, resulta que fue condenado por los mismos regentes que lo habían elegido como emperador. Pero las razones por las que estos regentes cambiaron de opinión no están muy claras. Él dejó herederos, pero en ese momento se descartaron, y su tío Hiep Hoa, lo pueden observar ustedes aquí, fue el que se quedó con la corona, aunque él tampoco tuvo mucho éxito. Apenas gobernó 4 meses, durante los cuales presenció la derrota de su nación ante la marina francesa, en la batalla de Tuan An en agosto de 1883. El 25 de agosto de ese mismo año firmó el Tratado de Hue, el cual convirtió a Vietnam en un protectorado de Francia, poniendo fin a la independencia de Vietnam de forma definitiva. Por esto, fue depuesto y obligado por funcionarios vietnamitas a suicidarse. Sus hijos se descartaron de forma definitiva, y entonces llega su sobrino al trono, Quyen Phuc. Aquí lo ven ustedes. De hecho, hasta números les estoy colocando porque ya aquí las cosas fueron saltando de una forma muy rara, así que aquí nos vamos a ubicar mejor con esto. Y pues ustedes aquí pueden ver la conexión. Él era nieto y sobrino de emperadores. Lo curioso de él es que él tenía un hermano mayor que en ese momento fue ignorado. ¿Por qué? Pues porque debido a todo el caos que había, imagínense, en un solo año, que fue en 1883, se cambió de emperador 3 veces. La familia estaba en guerra, había un vacío de poder enorme, que obviamente los franceses aprovecharon. Digo, ya tenían el control del país, y pues lo único que hicieron fue tomar el control de la monarquía. Así que, en ese punto, ellos estaban buscando un príncipe joven que heredara la corona para que fuera más fácil de manejar. Por eso es que eligieron a Quyen Phuc, quien tenía solo 14 años en ese momento. Además, no tenía educación ni el carácter necesario. Y encima solo gobernó 8 meses porque falleció supuestamente por una enfermedad. Y cuando les digo supuestamente, me refiero a que se dice que en realidad lo envenenó su madrastra y un ministro. Básicamente lo único que este emperador hizo fue firmar un nuevo tratado con Francia, el cual ratificaba el control francés absoluto sobre Vietnam. Quyen Phuc no dejó hijos y de igual forma los franceses nuevamente buscaron un príncipe que fuera sencillo de controlar. Y lo encontraron en el hermano menor de Quyen Phuc, aquí lo pueden ver ustedes, Ham Yi. Bueno, más bien los franceses pensaron que habían encontrado un títere, pero no. Es verdad que le ascendió al trono cuando tenía solo 13 añitos y que su educación se describe como pobre, pero con el paso de los años, Ham desarrolló ideas antifrancesas y trató de crear un levantamiento contra los invasores.
Claro que no lo hizo todo solo. Otros ministros y otras personas se involucraron en este intento de levantamiento, el cual, sin embargo, fracasó aplastantemente. Ham terminó arrestado y exiliado en África, más específicamente en la entonces colonia francesa de Argel, donde murió en el año 1944. Cabe aclarar que más de un tercio de la población vietnamita murió durante los levantamientos que Ham incitó y que fueron derrotados. Los franceses estaban tan enojados con Ham que no permitieron que se le rindieran honores ni que se le hiciera su templo, que era una tradición muy importante de Vietnam. Pero bueno, el punto es que él se casó con una mujer en el exilio, tuvo un hijo, pero claro que su descendencia quedó totalmente descartada. Y de hecho, después de su arresto en 1885, de inmediato los franceses colocaron un nuevo emperador, el hermano mayor de los dos monarcas previos llamado Don Can, que a diferencia de sus hermanos menores, él sí había recibido educación para reinar y ya era un adulto. Pero entonces, ¿por qué los franceses lo eligieron? Pues porque resulta que Don Can estaba más que dispuesto a someterse a los franceses, alegando que pondría la paz por encima de todo y que no haría guerra ni se rebelaría. Así que durante su reinado, los colonialistas franceses iniciaron los primeros trabajos para establecer un periodo colonial de 60 años en Vietnam. Él se mostró tan amigable con ellos y cooperativo que sus contemporáneos lo acusaron de traicionar a su nación. Igual él solo reinó 4 años, muriendo a causa de una enfermedad en 1889. Él dejó hijos, pero ahorita hablamos de su descendencia porque en ese momento ellos fueron descartados, ya que eran muy jóvenes. El mayor de sus hijos tenía solo 3 años. Así que el trono pasó a su pariente, aquí se los estoy mostrando, Tan Tai. Vean su conexión, él era nieto de emperadores, bisnieto, y desde luego que él también fue elegido por el gobierno francés, principalmente porque en ese momento tenía 10 años, lo que significaba que no era tan joven para reinar, pero sí sería fácil de manipular. Sin embargo, otra vez se equivocaron, porque resulta que Tan era un patriota, y sin importar que intentaron educarlo a favor de Francia, él se mantuvo a favor de la independencia de Vietnam. Con el paso de los años se volvió cada vez más antifrancés, así que comenzó a planear un levantamiento en secreto. Se entrenó en armas y planeó una estrategia, solo que la ejecución de su plan no fue tan buena. Verán, resulta que para pasar desapercibido y esconder sus planes, Tan fingió que estaba loco. Por ejemplo, cuando los franceses revisaban sus escritos y casi encontraban cartas incriminatorias, Tan las rompía y se las comía. Después, en otra ocasión, cuando él se dio cuenta que los franceses lo estaban espiando, fue con sus concubinas y rasguñó algunas de ellas. Con esto él pretendía no solo pasar desapercibido, sino mostrarse como alguien que no era para nada una amenaza contra el gobierno francés. Sin embargo, como les digo, no fue su mejor idea y al final los franceses lo descubrieron y aprovechando la situación lo declararon loco, lo obligaron a abdicar y lo exiliaron. Él pudo volver a Vietnam, pero años más tarde y no para gobernar. Pero en su caso, como su hijo solo tenía 7 años, sí lo permitieron heredar la corona y gobernó como Duy Tan. Nuevamente Francia juraba que sería el perfecto títere, pero otra vez se equivocaron, porque a pesar de que era muy joven, él ya estaba muy claro en su mentalidad. No cooperaría con Francia y siguió los pasos de su padre, todo mientras transcurría la Primera Guerra Mundial en Europa, lo que distrajo momentáneamente a Francia. Duy Tan aprovechó esa situación y se puso en contacto secreto con líderes de una asociación que estaba planeando rebelarse contra el gobierno de Francia. Sin embargo, este intento fracasó, y Duy Tan fue arrestado y exiliado. Se dice que de hecho su estrategia militar era bastante buena, sin embargo, pues carecía de las armas modernas que Francia sí tenía. Pero eso no acabó su lucha. De hecho, él participó en la Segunda Guerra Mundial, aunque murió en un accidente aéreo en el año 1945. Pero volvamos a lo que tiene que ver con Vietnam. Luego de que Duy Tan fuera arrestado en 1916, los franceses ya no se quisieron arriesgar con sus descendientes porque todos estaban saliéndoles demasiado patriotas. Y pues en ese punto además Francia ya estaba harta de la monarquía de Vietnam, que le estaba dando más problemas de lo que habían esperado, así que ya querían abolirla, pero encontraron demasiada oposición, así que decidieron mantenerla, pero buscaron en otro lado de la familia, aquí les voy a mostrar, donde sí habían encontrado cooperación, y colocaron en el trono a Ca Dinh, que era el hijo del que había sido su más grande aliado, Don Can. Aquí les amplío el árbol para que ustedes tengan clara la conexión. En ese caso los franceses no se equivocaron.
Al igual que su padre, Cadín resultó más que cooperativo. Mejor dicho, estaba completamente desinteresado en la política de Vietnam y en cualquier otra cosa que no fuera él y el juego, el cual lo hizo perder enormes cantidades de dinero. Se dice que incluso llegó a vender muebles del palacio y electrodomésticos para seguir apostando. Su adicción al juego era tan grande que hasta secuestró a su propia esposa para exigirle rescate a los padres de ella, que eran muy ricos. Pero sigamos con su gobierno. Además de no ser el mejor esposo del mundo, tampoco fue un buen monarca ni de cerca. Gastaba mucho dinero, no solo en juegos, sino también en ropa y en bebida. Era muy extravagante. Llegó a realizar una celebración en 1924, en la cual no solo gastó millones, sino que obligó a la gente de todos lados a llevarle regalos costosos. Encima, viajó constantemente a Francia, lo que lo llevó a ser severamente criticado. Finalmente, Cadín sufrió problemas de salud y murió en el año 1925 a los 40 años. Para entonces ya era completamente adicto a las drogas y estaba físicamente muy debilitado. Durante su gobierno se habían formado 3 partidos políticos que ya estaban buscando la abolición de la monarquía. A él lo sucedió su único hijo, Bao Dai, quien sería el último emperador de Vietnam. Respecto a él, de hecho, muchos sospecharon y sospechan hasta el día de hoy que en realidad no era hijo de Khai Dinh, porque supuestamente Khai Dinh no tenía interés en las mujeres sino en los hombres, y hubo quien aseguró que la emperatriz Kung, que es la madre de Bao Dinh, en realidad se embarazó de otro hombre. Esto, la verdad es que más que un rumor, fue una versión muy creída tanto por franceses como por vietnamitas, y ella llegó a ser severamente interrogada. Pero igualmente Bao Dai fue reconocido como hijo de Cadi y se convirtió en emperador. Él se había educado en el extranjero, principalmente en Francia, donde adquirió el idioma y las costumbres de ese país. Él se mostró más interesado en el gobierno, pero no fue muy popular. Eliminó muchas costumbres tradicionales de Vietnam, como el uso de la barba y las uñas largas. Esto en un intento por modernizar las cosas y occidentalizar su país, lo que sin embargo fue sumamente criticado, sobre todo porque aunque él daba un discurso de la modernidad, la gente lo percibía como un traidor e hipócrita. Esto debido a algunas contradicciones que había en su vida. Por ejemplo, mientras él intentaba mostrarse moderado, las mujeres de su familia, principalmente su madre, gastaban muchísimo dinero en juego, endeudando todavía más a Vietnam. También se hablaba de que en su vida familiar, en su vida personal, Bao estaba intentando llevar las cosas más al estilo francés. Por ejemplo, él se casó por amor con su esposa Nam Pung, que aunque era de una familia de origen vietnamita, pues ellos eran muy ricos y eran católicos, no eran tradicionalistas ni mucho menos, y entonces los hijos de esta pareja crecieron hablando francés, preferían la comida francesa, las costumbres de ese país, y esto a la gente no le gustó, sobre todo cuando Bao juró públicamente que él no tomaría otra esposa, que él se quedaría con la que él eligió, porque le habían puesto muchas trabas para casarse con ella, pero solo 5 años después él ya había comenzado a tomar amantes de todo tipo, desde prostitutas, actrices, sirvientas y socialites. Además, también tuvo muchos hijos ilegítimos y llegó a casarse en secreto con otra mujer, o sea que tuvo 2 esposas, siguiendo el patrón que habían seguido sus antepasados, pero el detalle aquí es que él había jurado que él no iba a hacer eso y que él estaba buscando, pues, traer mejores costumbres a Vietnam, lo que al final no hizo. En cuanto al gobierno, la cosa no fue mejor. Durante la Segunda Guerra Mundial, Japón invadió Indochina en el año 1940. Inicialmente, Vietnam consideró esto como el arma que los liberaría de Francia, pero eso no pasó así. Más bien, Japón también comenzó a saquear Vietnam, manteniendo la administración colonial francesa como un títere. Y en el año 1945, el aparato administrativo de los colonialistas franceses se desintegró. Y en ese contexto nació el Imperio Vietnamita. Pero este fue de muy corta duración. La derrota de Japón durante la Segunda Guerra Mundial creó un vacío de poder enorme, y a partir de marzo de ese mismo año, Vietnam cayó en un estado de caos absoluto. El emperador no pudo controlar la situación de forma alguna, y la economía vietnamita colapsó. No tenía ni materias primas ni comida, lo que causó una enorme hambruna, en la cual se estima murieron alrededor de 2 millones de personas. Francia nuevamente invadió el territorio y se hizo con el control de Vietnam de nuevo. Pero esta vez, la historia terminaría muy diferente. Vietnam se negó a rendirse y, sin esperar la respuesta de su monarca, en agosto de 1945, estalló una revolución con base socialista que resultó exitosa. Los nacionalistas vietnamitas de todos los partidos tomaron el poder
y obligaron al emperador a abdicar. De esta forma es que llegó a su fin no solo la historia monárquica de Vietnam, sino la dinastía Nguyen. Pero hay que decir que a diferencia de lo que había pasado en otros muchos lugares donde estaba cayendo la monarquía, en este caso en particular, la verdad es que el emperador fue muy bien tratado. El gobierno no solo lo apoyó financieramente, sino que incluso le dieron algunos puestos en el gobierno revolucionario. Aunque para el año 1955, el primer ministro Ngo Dinh decidió que se establecería de forma definitiva la República de Vietnam. A partir de ahí, Bao Dai vivió exiliado en Francia, donde permaneció hasta su muerte. Y pues de aquí desde luego que la historia de Vietnam continúa, con la guerra que tuvo con Estados Unidos y todo eso, pero yo ya no voy a seguir con eso porque ya aquí con Bao Dai es que termina la monarquía. Y ahora vamos a pasar a conocer un poco de las personas que todavía quedan de lo que fue la familia real, o quién puede ser considerado el pretendiente. Primero les aclaro que estos emperadores tomaban demasiadas esposas y concubinas, y por eso tenían decenas de hijos, 20, 30, 60, más de 100, de verdad, muchísimos. Así que, lógicamente, hay un montón de descendientes, habría un montón de posibles candidatos al trono. Sin embargo, pues no registraban a todos los hijos, sino simplemente a los que eran de esposas más importantes, porque entre las esposas había un rango, estaban las esposas principales, las secundarias y las concubinas. Y sí, aunque en ocasiones los hijos de las concubinas podían heredar el trono, pues no siempre, eran casos específicos, y en este caso tradicionalmente se obedecía a la primogenitura masculina, aunque sí se registra que por lo menos 3 mujeres ostentaron el gobierno como reinas o emperatrices, aunque esos fueron casos muy específicos y muy raros. Y también pues hay que decir que la regla no exigía estrechamente que fuera el hijo mayor, porque como ustedes ya lo pudieron escuchar en la historia, a veces los ministros descartaban a los hijos o incluso los propios gobernantes pues quitaban a sus hijos mayores o elegían entre otros miembros de la familia real, sobre todo durante este último periodo, ¿no? Cuando los franceses tuvieron el control y pues básicamente ellos lo que hacían es que buscaban, ¿no?, lo que mejor se adaptara a sus intereses. Pero bueno, vamos a enfocarnos en Bao. Aquí tenemos a su hijo mayor, quien además fue el último príncipe heredero reconocido como tal, y ese fue Phuc Bao. Él falleció en el año 2007, pero nunca se casó. Se dice que únicamente tuvo una relación con una mujer francesa que era viuda, y aparentemente ellos tuvieron una hija. Les digo aparentemente porque él nunca la registró como parte de su familia, sino que más bien algunos familiares contaron que esa niña sí era hija de él, pero pues no está muy claro. Y al final de su vida él ya permanecía soltero, no tenía relación con nadie. Así es que pues aquí está el detalle con él. Él además tiene un detalle bien interesante, que es más bien un chisme, y es que resulta que como fue el heredero de su padre, que fue el último emperador de Vietnam, pues a él le toca heredar algunos de los tesoros que todavía sobrevivían de la dinastía y de la historia de Vietnam, y que su padre se pudo llevar con él al exilio, incluso también propiedades y todo eso. Y pues resulta que Phuc Bao también era adicto al juego, así es que la mayoría de esas cosas las subastó, las vendió o incluso algunas las regaló, y por eso es que hay realmente muy pocos tesoros de esta dinastía. Pero sigamos viendo el árbol genealógico. Estas 2 hermanas suyas pues fueron en su momento muy populares porque ellas eran como las princesas de esta familia real. Y en el caso de Mai Dis, que también ya falleció en el año 2021, pues a ella le tocó pasar por muchos problemas económicos. De hecho, ella se casa ya estando en el exilio y su esposo termina la relación porque pues él pensaba que ella iba a traer algo de la herencia familiar. Al final pues no fue así, después al parecer se volvió a casar. Y después tenemos a su hermana Lien, quien se casó con un banquero. Ella todavía está viva, tiene 83 años, y de hecho ella fue la persona que al final, a través de este matrimonio con un banquero, puede apoyar a la familia económicamente, incluso a su padre, porque ya al final de su vida Bao pasa por muchos problemas económicos, gastaba mucho dinero, tenía un estilo de vida muy lujoso, muchas mujeres y así. Entonces, pues fue su hija Lien la que terminó apoyando a la familia económicamente. Ella tiene descendientes, pero ellos no son tan públicos, son como más privados, por eso es que no se los coloco aquí. Y después acá tenemos a su hermano Phuc Bao, que durante un tiempo, pues él se mantuvo como el jefe de la familia después de la muerte de su hermano sin herederos. Sin embargo, pues él murió en el año 2017. A él no se le conoce que haya tenido ninguna relación y tampoco tiene ningún hijo ni hija registrados. Por eso es que a su muerte, la jefatura de la casa, Yen, pasa a su medio hermano, que aquí lo pueden ver, Phuc Bao An,
Él, pues, era hijo, sí, de Baodai, pero era hijo con otra de sus mujeres, no era hijo de la esposa principal, o sea que para muchos, pues, él no era miembro de la familia real principal como tal, pero pues al final de cuentas él sí fue un hijo reconocido por su padre. No convivió mucho con sus medios hermanos, pero él llegó a decir que tenía una buena relación con ellos. Él actualmente tiene 71 años, vive en Estados Unidos, está casado, tiene hijos que a su vez tienen hijos, o sea que por aquí pues podemos decir que hay una continuidad, va a haber una continuidad para esta jefatura de la casa, porque una pretensión como tal él no ha hecho, sino que más bien sí se reúne con otros miembros de la familia y celebran o tienen una asociación que ellos han dicho que no tiene que ver con la monarquía, sino que más bien busca apoyar no a los vietnamitas, apoyar la educación, también claro que rescatar la cultura y demás, pero una pretensión como tal él no hace. Sin embargo, pues en un caso muy loco e hipotético que se quisiera restaurar la monarquía, pues la respuesta la podríamos encontrar en él. Hay otros muchos medios hermanos o medias hermanas que ya no son tan cercanos a la familia y de hecho hay algunos que ni siquiera están registrados, pero bueno, pues él es la persona que continuaría por orden de nacimiento. Aunque desde luego que no es el único. Y vamos a volver a ampliar este árbol para que ustedes por aquí se ubiquen conmigo. Vámonos a esa parte o a ese lado de la familia donde estaban los patriotas. Y aquí vamos a encontrar a dos descendientes del último rey o del último emperador que tuvo este lado de la familia, que fue Duitán. Aquí pueden ver ustedes, está primero George Binstan, que tiene 90 años, él todavía está con vida, él está casado, desde luego que él no vive en Vietnam, y él participa también en esta asociación, se reúne con los otros miembros de la familia. Él no disputa ningún tipo de jefatura, ni se presenta a sí mismo como un rival o como jefe de la casa. De hecho, si ustedes se fijan, pues ellos, tanto él como su hermano, que aquí también se los coloqué, a Claude Binsan, ellos ni siquiera tienen el apellido, ¿no?, de lo que fue esta dinastía, porque no se les otorga. Acuérdense que su padre terminó en el exilio y todo. Entonces aquí les coloqué yo a su hermano, Claude, porque él participó muy activamente en esta asociación. Él estaba muy interesado en dar a conocer la cultura de su país, de sus ancestros, aunque falleció en el año 2016. Y pues hay que decir que de hecho cuando Bao, este último emperador que tenemos acá, sube al trono, muchas personas en Vietnam se cuestionaban por qué subía a él y no George Bin San, que aunque era muy jovencito en ese tiempo, pues a ellos les hacía más sentido que subiera él porque lo consideraban que tenía más derecho al trono, primero porque a la gente le agradaba más, ¿no?, sus antepasados, que habían por lo menos intentado luchar por la independencia de Vietnam. No lo habían conseguido, pero sí lo habían intentado, y no tanto su padre como su abuelo como su bisabuelo, todos habían tenido pues esta intención de lucha y de independencia, entonces les agradaba más él. Y también está el hecho de que, a ver, ampliando el árbol, aquí lo pueden ver ustedes, pues por orden de nacimiento, esta rama es primero, ¿no? Es una rama que está mejor colocada en ese aspecto. Si nosotros nos vamos a lo que es la ascendencia masculina, pues él está totalmente conectado, ¿no?, a lo que fueron estos emperadores. Pero bueno, pues al final él no gobernó. Les digo, él no se presenta como candidato ni mucho menos. Y también tiene hijos que a su vez tienen hijos. Ellos también son mucho más privados con su vida, ¿no? Así es que pues no tenemos mucha información de ellos, pero por lo menos tienen esta asociación, ¿no? Y siguen ahí como que presentes en este tema. Pero pues aquí está realmente, chicos, ya amplio el árbol para que ustedes puedan observarlo mejor. Díganme ustedes qué piensan, no sé, a cuál de los dos ustedes preferirían o considerarían que tiene más derecho a ser el jefe de la familia. Generalmente se considera a este hombre de acá, ¿no? Porque fue pues, es el descendiente masculino mayor pues que está conectado a lo que fue el último emperador. Aquí lo pueden ver ustedes. Pero como les digo, hay quien considera que no, que tendría que ser este. Y lo interesante es que pues no hay una disputa como tal, ¿no? Pero ustedes díganme qué piensan. La verdad es que yo aquí claro que se lo simplifico muchísimo porque es una historia muy muy compleja, todo lo que pasó. Y pues por lo demás eso es todo de mi parte. Yo espero que les haya gustado el video y muchísimas gracias.